Según la Federación de Editores de España, en 2022 había 897 editoriales, tanto grandes, pequeñas y medianas, en España. La editorial puede tener en su mano hacer lo que quiera con el manuscrito. Entonces, yo creo que hay algunos escritores que envían el manuscrito indiscriminadamente a todas las editoriales que tienen un correo electrónico donde enviarlo, y la verdad ni siquiera te leíste nada con respecto a lo que pide en su página web o en donde. ¿Cuál es la manera correcta de presentarse ante una editorial? Soy fulanito, escribí esta novela que es genial. Si solo piden 4 capítulos, envía 4 capítulos. Si te piden un currículum literario, envía el currículum literario. Pues si no, una novela de X páginas del género literario pascualín, es paciencia. Vale, necesito limpiar la cámara. Hola queridos amigos del YouTube, hoy voy a hacer un vídeo sobre cómo enviar un manuscrito a una editorial en España. Digo esto de en España, aunque la mayoría de las cosas que voy a decir pueden aplicarse a otros países. Lo que voy a decir son como unos pasos que yo seguí cuando envié un manuscrito a una editorial. Entonces, como lo hice aquí en España, pues entonces son los pasos que seguí aquí. Igual en otros países hay algunos puntos que pueden ser un poco diferentes. La búsqueda editorial, las editoriales son otras. Pero la verdad es que lo esencial sí se puede aprovechar. Este vídeo dedicado especialmente a las personas escritoras y escritores que me siguen en este canal. Hace un tiempo publiqué aquí en YouTube mi experiencia en buscando editorial para un manuscrito en el año 2023. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. La verdad es que publiqué este vídeo contando las respuestas que había obtenido a las editoriales que había mandado el manuscrito y demás, pero en realidad no conté cómo había procedido a hacer este paso a paso de enviar el manuscrito. Por eso me decidí a grabar este vídeo, por si a alguien le sirve, y además lo podéis leer también en mi página web en formato escrito. ¿Por qué todavía hay gente que le gusta leer? No. Lo que vais a ver aquí son unos consejos generales que después tendréis que aplicar un poco a vuestra realidad en lo que estéis enviando, porque no es lo mismo enviar un manuscrito de romántica que enviar un manuscrito de histórica. Evidentemente las editoriales son distintas y hay que tener en cuenta también otro tipo de cuestiones como los plazos y la editorial acepta manuscritos. Vamos a hablar ahora de esto en breves. Antes de empezar con la búsqueda editorial en sí, lo primero que tenemos que hacer es preparar el manuscrito. Y una parte muy importante que algunas personas, escritores y escritoras, piensan que no deben hacer es corregir. Y creo que eso es un error bastante grave, porque hay un cierto imaginario que cree, como el libro va a ser publicado por una editorial, la editorial tiene la obligación de hacerle una corrección. Y es cierto que las editoriales van a hacerle una corrección al manuscrito, pero cuando la editorial recibe tu manuscrito en primera instancia, imagínate un lector editorial, tú eres el lector editorial, recibe tu manuscrito y este está lleno de errores ortográficos básicos, digamos. O incluso pues el texto sin justificar, los márgenes son cualquier cosa. Entonces el lector editorial, que es el que criba los manuscritos que luego llegarán al editor, si se encuentra con un manuscrito en un mal estado, ya así de primeras, pues ya no importa mucho la historia que tenga el manuscrito, porque quizás el lector editorial ya va a rechazar el manuscrito simplemente por esa falta de corrección ortográfica. Por eso creo que es muy importante el terminar de escribir la historia, aparte de dejarla reposar un poco, verla en perspectiva y, si puede ser, corregirla lo máximo posible. No diría que hace falta contratar a un corrector para enviar un manuscrito en editorial, a no ser que la ortografía sea un desastre. Entonces sí. Dentro de la preparación del manuscrito también es muy importante tener en cuenta el formato que pida cada editorial. Las editoriales no son todas iguales y algunas te van a pedir que envíes el manuscrito en letra 12 y otras en 10, con interlineado doble, con interlineado sencillo, con márgenes de 2 centímetros, miles de cosas del formato. Entonces hay que leer con atención qué es exactamente lo que pide la editorial para poder enviar lo que te están pidiendo, ni más ni menos. Ceñirse a los requisitos de cada editorial es un punto a favor, ya que eso dará cuenta de que por lo menos leíste muy bien lo que tenías que hacer para enviar el manuscrito en cuanto que formato. Aquí viene la parte un poco más temida por casi todos los escritores y escritoras que conozco, que es la sinopsis o la sinopsis editorial, el resumen de la obra. Depende también mucho de la editorial, de lo que pida, esta parte va a ser diferente.
Aquí no te voy a enseñar cómo hacer una sinopsis editorial o cómo hacer un resumen de la obra, pero te voy a dejar en la caja de descripción enlaces interesantes que tienen que ver con esto. También un vídeo por aquí de Lorena Anki que te da muy buenos consejos para escritores. Es un momento difícil este de crear la sinopsis, incluso hablar de la historia con spoilers, porque puedes pensar que estás descubriéndole demasiado al editor, pero si la editorial pide que sea una sinopsis con spoilers es porque quieres saber, sin tener que leer todo el manuscrito, qué es lo que va a encontrar en la novela. Entonces tendrás que hacer esa sinopsis y creo que es muy importante hacerla lo mejor posible, porque la novela a lo mejor no la leen entera, pero la sinopsis argumental o la sinopsis editorial lo más probable es que sí. Vale la pena echarle un tiempo a este apartado. En el punto número 2 estamos ya en la selección de editoriales, buscando casita, como dicen muchas personas. Se he leído por ahí en las redes sociales y en muchas partes como los escritores y escritoras dicen eso de que están buscando casita para su novela, y la verdad es que es una metáfora que es muy acertada, ya que la novela va a pasar a formar parte de una casa editorial en cierto catálogo si llega a pasar lo que es la criba principal. Vamos a poner los pies en el suelo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es a dónde queremos enviar nuestro manuscrito, y creo que es importante, lo siguiente, saber qué editoriales publican lo que tú escribes. Como dije antes, no es lo mismo una novela romántica que una novela de ciencia ficción. Puede que haya una editorial que publique los dos géneros, por supuesto, pero es importante que lo primero que haya que ver es buscar editoriales que encajen con lo que nosotros hemos escrito, tanto en el género como en el público objetivo, una novela juvenil, una novela para adultos, lo que sea. Yo creo que hay algunos escritores que envían el manuscrito indiscriminadamente a todas las editoriales que tienen un correo electrónico donde enviarlo, y la verdad es que pienso que eso es un poco un error. Bueno, a ver, como poder hacerlo, puedes hacerlo, pero luego la respuesta es que si envías un manuscrito de ciencia ficción a una editorial que solo publica romántica, cuando lo reciba, ¿qué va a pensar de ti? Pues va a pensar que ni siquiera te leíste nada con respecto a lo que pide en su página web o en donde. Según la Federación de Editores de España, en 2022 había 897 editoriales, tanto grandes, pequeñas y medianas, en España, y se publicaron 81.000 títulos. Hay muchas editoriales. Estos datos son de 2022, así que hoy habrá más. Y también otras que cerraron. No creo que sea posible enviar a todas las editoriales el manuscrito. Primeramente porque puede que haya algunas editoriales que encajen con el género que escribiste, pero en ese momento no están recibiendo manuscritos no solicitados. Hay algunas editoriales que no los reciben, que solo los reciben a través de un agente editorial, por ejemplo. Entonces también hay que fijarse en qué editoriales tienen la recepción de manuscritos abierta o aceptan manuscritos. También estaría bien analizar un poco a la editorial a la que se va a enviar el manuscrito y conocer un poco su línea editorial, qué publican, ver qué historias tiene, porque a lo mejor, aunque publique el género que tú escribes, resulta que hay otras novelas que no te gustan, que no encajan con lo que tú quisieras compartir en el catálogo. En la caja de descripción también voy a dejar unas listas de editoriales. Algunas pueden estar desactualizadas, entonces mejor repasar una por una, pero ahí quedará la información para quien la necesite y quiera verla. Al mismo tiempo que estamos buscando las editoriales a las que mandaremos el manuscrito, también podemos ocuparnos del registro del manuscrito. Este no es un requisito obligatorio, pero sí muy recomendable. ¿Por qué?, te preguntarás. Con el registro del manuscrito se consigue una prueba de autoría, esto es que lo escribiste tú y no otra persona. Y con esto se puede evitar el plagio, o incluso que imagina que la editorial a donde mandas el manuscrito de repente decide publicarlo sin tu consentimiento. Si no puedes demostrar que lo escribiste tú, la editorial puede tener en su mano hacer lo que quiera con el manuscrito. Entonces es importante registrarlo, pero puede registrarse de varias maneras, no tiene que ser en la propiedad intelectual como tal. Si se quiere registrar en la propiedad intelectual, tenemos a través del Ministerio de Cultura la página web en donde se puede hacer de manera online. No sé si es muy fácil o muy difícil, la verdad, porque no lo he hecho, entonces no puedo deciros, pero os dejo el enlace para que veáis dónde tenéis que ir en ese caso a registrarlo. También hay páginas como Safe Creative que tiene algunos planes gratuitos para registrar obras. O también dice mucho eso de enviarte a ti mismo el correo con una fecha, con el manuscrito como prueba de que es tuyo. No sé hasta qué punto esto es válido.
Entonces, una vez tenemos todo esto hecho, ya llegó el momento de enviar el manuscrito a las editoriales que hemos seleccionado. Y aquí algunas personas se preguntan cuál es la manera correcta de presentarse ante una editorial, ser muy formal o ser un poco más cercano. Pues a ver, en este caso también depende de las editoriales, porque hay algunas editoriales que ya te solicitan que seas un poco más coloquial en la presentación o que no hace falta que hagas un cuerpo de texto para el correo, y hay otras editoriales que no te dicen nada, pero que igual deberías dirigirte al editor con un mínimo de educación o digamos un mínimo de saber estar. No vas a llegar allí y ponerle: hola, soy fulanito, escribí esta novela que es genial, aquí te la envío para que me la publiques porque creo que va a ser un éxito y tu editorial va a ganar un montón de dinero con mi novela y entonces te la pongo ahí. Eso no. Entonces, un ejemplo bastante formal para escribir el cuerpo del correo, aparte de adjuntar lo que te pidan, muy importante. Si solo piden 4 capítulos, envía 4 capítulos. Si te piden un currículum literario, envía el currículum literario. Pero si no te lo piden, creo que no hace falta enviarlo, porque si no lo piden, que a lo mejor no lo quieren. O bueno, hay algunas personas que creen que es mejor también poner cuántos seguidores tienes en las redes sociales o tal. Eso si lo piden, yo lo pongo, si no, no. Entonces, si escribes en el cuerpo del correo, como te decía, una manera formal, muy formal, de hacerlo es dirigirse a los editores, pues así como: estimados editores, me presento, soy fulanita de tal y he escrito tal pascual, el título de la novela, una novela de X páginas del género literario pascualín, que es original, sin publicar anteriormente y que no está pendiente del fallo de ningún concurso. Bueno, eso no tienes por qué ponerlo, pero si quieres sí. Adjunto el CV literario en el caso de que lo pidieran, o la sinopsis argumental, lo que te hayan pedido, y quedo a la espera de la respuesta en el plazo que han indicado en su web, pues sean 3 meses, 6 meses, un año, lo que sea. Con afecto. No hace falta el afecto, pero eso, pues así queda muy formal y queda bonito. Un saludo, firma, tal. Que no hace falta vanagloriar los éxitos que has tenido anteriormente, porque lo que van a leer es el manuscrito que estás enviando, y si no te piden lo otro es innecesario. Tras estos pasos sencillitos que hemos pasado, lo que queda a partir de ahora es esperar y tener paciencia. Pero cuando digo paciencia, no es paciencia así como paciencia con la boca pequeñita. Es paciencia, mucha paciencia con las editoriales. El tiempo de respuesta de una editorial está entre 3 y 6 meses. Te pueden responder antes o te pueden no responder nunca. Entonces hay que tener paciencia y esperar por la respuesta editorial. Conozco casos de gente que ha enviado el manuscrito a editoriales y, como no podía esperar, lo ha autopublicado. Y resulta que a lo mejor cuando ya estaba autopublicado le llega una respuesta de la editorial. Pero el libro ya está autopublicado y ya la editorial no quiere saber nada de eso. Son cosas que pueden pasar, así que si decides enviar un manuscrito a una editorial, primero tienes que saber que tienes que tener paciencia, y como tienes que tener paciencia, todo lo otro no te importa. En otros vídeos relacionados con el mundo editorial quizás os cuente cómo hacer un currículum literario o las sinopsis argumentales, una propuesta editorial, varios temas de estos si os gusta el vídeo. ¡Hasta luego! También estaría bien para muchos buenos, entonces creo que vale la pena. Lo primero que habemos que hacer en este momento, las editoriales que habían mandado el manuscrito y